Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos a una nueva sesión del Seminario de Investigación esta preciosa y calurosa mañana. El día de hoy vamos a estar dando inicio a la segunda etapa del seminario, todo lo concerniente a diseños experimentales para la investigación. Básicamente lo que vamos a estar estudiando es el análisis de bases de datos recolectados a través de estudios verdaderos, no cuasi experimentos, sino que experimentos verdaderos, donde tenemos un control, donde se colectan los datos numéricos, tanto de las variables independientes así como de la variable dependiente, para luego someterlos a una serie de análisis con diferentes pruebas y llegar a conclusiones. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a hacer un repaso de una serie de conceptos con los cuales ustedes ya deberían de estar familiarizados, puesto que en el pasado ya llevaron clases de estadística. Lo primero que vamos a hacer es darle un repaso al marco conceptual de lo que es el método científico. El método científico empieza primeramente con la formulación de las metas de un estudio. Aquí es donde se establece qué hipótesis es la que se va a someter a prueba y cuál va a ser el modelo estadístico que se va a emplear. El siguiente paso es diseñar el estudio. Aquí es donde nosotros tomamos la decisión de qué tan grandes van a ser las muestras, o muestras poblacionales, desde luego. Quiénes van a ser los factores, quiénes van a ser las unidades experimentales, cuál va a ser el mecanismo de recolección de muestras. Una vez que esto ha quedado definido, pasamos al siguiente paso, que es la recolección de datos en sí. Es cuando el estudio se echa a andar y estamos tomando datos que generalmente los almacenamos en una matriz operacional que por lo general es una hoja de Excel, pero no se limita únicamente a eso, existen otras matrices operacionales. Luego de recolectar los datos procedemos a las conclusiones, pero obviamente las conclusiones se producen como resultado de una serie de análisis que arrojan gráficas, estimaciones, pruebas de hipótesis y la evaluación del modelo per se. A partir de esas conclusiones y resultados procedemos a tomar decisiones. Aquí es donde se escribe el reporte escrito y a veces se llevan a cabo también presentaciones. Además de formular nuevas metas. Y es que suele suceder que cuando se conduce un estudio, si bien es cierto se le dan respuestas a algunas preguntas, también es cierto que surgen otras preguntas. Y en base a las nuevas interrogantes, se establecen cuáles van a ser las nuevas iniciativas de investigación. A eso se refiere con formular nuevas metas. ¿Cuáles van a ser esas nuevas iniciativas? ¿Cuál va a ser el modelo que vamos a utilizar para someterlas a prueba? ¿Cuáles van a ser las hipótesis que se van a someter a prueba? Y el proceso se vuelve a repetir. Uno de los requisitos del método científico es que toda conclusión o principio derivado del análisis de resultados obtenidos a través de la evidencia empírica o experimental que conlleve a la formulación de hipótesis, teorías o enunciados debe ser reproducible por otros a fin de corroborar su validez. No obstante, durante la selección de temas de investigación, se deberá prestar especial atención de no invertir recursos, es decir, tiempo, esfuerzo, dinero y la logística, en temas que pudieran ya haber sido estudiados ad nauseam por otros grupos de investigación. Lo que vemos acá es básicamente lo que vimos anteriormente, de una forma gráfica también. Todo empieza con la formulación de teorías respecto a cómo opera o cómo funciona un fenómeno cualquiera. Se postulan ideas, esas son las que son las teorías. Luego se produce a la colección de observaciones, ¿no? Producto de la conducción del estudio. Se formulan preguntas, producto del análisis de los datos. Y luego se establecen hipótesis que habrán de ser sometidas a prueba. Y esas hipótesis están basadas en predicciones que uno hace de antemano. Uno predice de antemano cuál va a ser el resultado. Luego se obtiene la base de datos, la cual es sometida a análisis estadísticos. Y luego podemos tomar dos rutas. En base a los resultados arrojados por el análisis estadístico, podemos redefinir la hipótesis. Y en base a la redefinición de hipótesis, podemos establecer nuevas predicciones o podemos establecer nuevas teorías que expliquen el fenómeno. Definir el proceso del experimento es el primer paso. Es decir, que se define la hipótesis o teoría que se va a someter a prueba.
En las diferentes ramas de la ciencia, toda nueva idea es una hipótesis en sí. Documentar las preguntas específicas que queremos responder. Se debe establecer cuál va a ser la población de interés. Sí, la población de interés. No que vamos a trabajar con la población. Vamos a trabajar con muestras poblacionales. Pero se tiene que identificar de dónde es que va a salir esa muestra poblacional. Identificar las fuentes de variación. Es decir, se van a identificar cuáles son los factores o variables controladas. Se van a establecer cuáles son los tratamientos que están directamente ligados con los factores. Se va a identificar el tratamiento control. Recuerden lo que habíamos estudiado al principio, que un tratamiento control es un tratamiento entre todos los tratamientos que se están comparando, pero es uno que se utiliza como patrón de referencia para comparar a todos los demás. Se debe de definir el número de observaciones que se van a recolectar por tratamientos. Estas observaciones algunos las denominan repeticiones. Establezca cómo los tratamientos serán asignados a las unidades experimentales. Vamos a entrar a lo que va a ser la definición de conceptos en el campo de la estadística y ahí vamos a establecer cuáles son las unidades experimentales, cuáles son los tratamientos, etcétera, etcétera. En el proceso de asignar los tratamientos a las unidades experimentales, se debe definir el diseño estadístico para el experimento. Hay varios diseños estadísticos, pero en base a cuáles son los tratamientos, podemos seleccionar cuál va a ser el diseño estadístico que vamos a utilizar. También se debe establecer el proceso de la aleatorización. Cómo van a ser distribuidas los tratamientos en las unidades experimentales al azar. También se debe establecer un protocolo de experimentación. ¿Cuáles van a ser los pasos que se van a seguir para desarrollar el estudio? Se debe establecer el protocolo para la recolección de las muestras. Se debe definir cuáles son los instrumentos de medición y procedimiento de recolección de datos. Además, se debe seleccionar el instrumento de recolección de datos, recolectar los datos y almacenarlos en una matriz operacional. En la mayoría de los casos, la matriz operacional es una hoja de Excel. Se debe proceder posteriormente al análisis de los datos. Y es un análisis que se lleva a cabo con un enfoque estadístico. Además, para ese propósito se debe establecer cuál va a ser el nivel de significancia. Yo más adelante voy a explicar a profundidad a qué se refiere este asunto del nivel de significancia. Después de que se han corrido los análisis, se debe interpretar los datos. Desde un punto de vista estadístico, se denomina población al conjunto de elementos que constituyen la totalidad del fenómeno estudiado. En contraste, una muestra es un grupo de elementos sustraídos de una población. Véase que la población es la totalidad de los individuos que constituyen el fenómeno estudiado, mientras que una muestra poblacional es un grupo de individuos sustraídos de la población. En estudios experimentales, nadie trabaja con poblaciones, es mentira, no se puede, son demasiado grandes, sino que se trabaja con muestras poblacionales. Pero los resultados obtenidos de dicho análisis sirven para hacer inferencias o llegar a conclusiones respecto a los parámetros poblacionales. ¿A qué parámetros estamos hablando? De la media, la mediana, el rango, la moda, el error estándar de la media y el intervalo de confianza, para mencionar algunos. Recuerden, las poblaciones tienen parámetros poblacionales, pero las muestras poblacionales no. Podemos calcular el equivalente a parámetros poblacionales para una muestra poblacional, pero esos son equivalentes. Para poder realmente calcular parámetros poblacionales, estaríamos obligados a trabajar con poblaciones enteras. Entonces lo que se hace es calcular la media, la mediana, el rango, la moda y el error estándar de la media, el intervalo de confianza, etcétera, etcétera, de las muestras poblacionales para poder llegar a inferencias o conclusiones de los parámetros poblacionales. Aunque sabemos que el tamaño de la muestra es finito, el tamaño de una población es infinito. En teoría, la muestra debe ser un subgrupo lo suficientemente grande
como para ser estadísticamente representativo de la población estudiada. El tamaño de las muestras juega un papel muy importante al realizar análisis estadísticos. En muchos estudios no se logran detectar diferencias significativas entre las variables bajo estudio simplemente porque la muestra poblacional que se utilizó es muy pequeña. En muchas ocasiones, las restricciones presupuestarias impiden que se pueda usar tamaños de muestras adecuadas. Si el número de muestras es muy grande, los costos se incrementan. En contraste, si el número de muestras es muy pequeño, los resultados podrían no ser representativos de los parámetros poblacionales de interés. Entonces, es una arma de doble filo. Si buscamos una muestra poblacional lo suficientemente grande, pues los costos del estudio se disparan. Pero si usamos una muestra poblacional muy pequeña, esa muestra podría no ser representativa de la población de la cual fue sustraída. Y aquí pues tenemos gráficamente una representación de lo que es una población y lo que es una muestra poblacional. Una población es el grupo de todas las mediciones, es decir, todos los individuos de una población cualquiera. Mientras que una muestra poblacional está compuesta por una muestra que fue sustraída de la población. Nosotros trabajamos con esto. No podemos trabajar con esto porque esto es demasiado grande. Una población es una infinita colección de individuos, de la cual una muestra es sustraída para efectos de estudio a fin de estimar los parámetros poblacionales. Véase que aquí tenemos la mu, que es una letra extraída del alfabeto griego, que representa a la media. Sigma representa la desviación estándar, mientras que sigma al cuadrado representa la varianza. Los parámetros poblacionales en la estadística se representan todos con letras extraídas del alfabeto griego. Por el contrario, una muestra poblacional es un conjunto de individuos sustraídos de la población para fines de investigación y derivar conclusiones o realizar inferencias acerca de la población per se. Robert Kavakoff, en su publicación R en Acción, Análisis de datos y gráficas con R, segunda edición, en la página 500, formula la siguiente pregunta. ¿Qué tan grande debe ser la muestra original? Y después, ¿cuántas repeticiones son necesarias por tratamiento? Y él dice, pues no hay una respuesta simple a esta primera pregunta, es decir, ¿qué tan grande debe ser la muestra poblacional? Algunos dicen que la muestra original debe rondar entre 20 a 30 individuos, que con eso es suficiente para obtener buenos resultados, siempre y cuando la muestra sea representativa de la población. Dice que el muestreo al azar de una población de interés es el método más confiable para asegurarse que la muestra sea representativa de la población de la cual se extrajo. Con relación a la segunda pregunta, yo encuentro que 1000 repeticiones es más que adecuado en la mayoría de los casos. Oiga bien, 1000 repeticiones por tratamiento. Recuérdese que lo que vamos a estudiar es una serie de modelos estadísticos donde lo que estamos comparando son tratamientos. Pero, hombre, 1000 repeticiones para un tratamiento. ¿Se imaginan ustedes lo costoso que eso resultaría? Imagínense que estuviéramos conduciendo un ensayo comparando paneles solares construidos por diferentes compañías y quienes afirman que sus paneles solares tienen las mismas especificaciones que los paneles solares construidos o fabricados por otras compañías. Imagínense ustedes un estudio donde tuviéramos paneles solares producidos por 5 compañías, todos con las mismas especificaciones técnicas, y tener 1000 paneles solares por cada compañía. ¿Cuánto costaría ese estudio? ¿Cuánto me está costando un panel solar? ¿Qué tan grande tiene que ser el predio que voy a utilizar para instalar esos paneles solares? O sea, entre más repeticiones tengo, los costos del estudio incrementan. Por otro lado, Michael Crowley, en su publicación Estadísticas, una introducción a R, de la segunda edición, en la página número 30, nos formula la siguiente pregunta.
¿cuántas repeticiones son suficientes? La respuesta usual son tantas como se puedan costear. Una respuesta alternativa es 30. Qué curioso, ¿no? Mientras que Kavakos nos dice que entre 20 y 30, Crowley nos dice que 30 es un buen número. Una regla básica útil, una muestra de 30 es lo suficientemente grande, pero una muestra menor de 30 se considera una muestra pequeña. Sin embargo, la regla no siempre funciona. En una encuesta de opinión, una muestra de 30 encuestas sería muy pequeña. En otras circunstancias sería imposible repetir un experimento hasta 30 veces. Sin embargo, una regla práctica para diseñar su experimento con 300 repeticiones por tratamiento. Pero realmente lo que me interesa a mí es que aquí dice que generalmente las que se puedan costear, pero una respuesta práctica o alternativa sería 30 repeticiones por tratamiento. Aunque él reconoce que 30 es lo suficientemente grande, pero en algunos casos podría ser bastante pequeña. Y algunas veces podría considerarse que 30 repeticiones por tratamiento sea demasiado. Pero hay varios autores que por alguna razón coinciden con el número 30. Reporte de resultados y conclusiones. Obviamente esto se escribe cuando ya uno ha terminado de conducir el estudio. Lo primero que uno hace es describir las metas y objetivos del estudio. Luego se procede a hacer una descripción del estudio y los procedimientos para la recolección de datos. Se hace una discusión de los resultados obtenidos. Además, agrega al informe gráficas o ilustraciones que faciliten la interpretación de los resultados. Se procede a hacer una descripción de las metodologías de inferencia. ¿A qué me refiero con eso? Describir en el documento qué modelo estadístico se empleó. Se presenta el cuadro de análisis de varianza y los resultados de la prueba de Fisher. Se presentan también las medias con sus respectivos intervalos de confianza, o puede ser el error estándar de la media. También se lleva a cabo la verificación de que todos los requisitos del análisis de varianza fueron satisfechos. Luego, en la sexta parte del documento, se lleva a cabo la discusión de las conclusiones, la interpretación de los resultados en relación a estudios anteriores, ya sean propios o ajenos. Se formulan recomendaciones para futuros estudios. Se lleva a cabo un listado de la base de datos y establecer un hipervínculo de descarga. Los investigadores deben de conservar toda la base de datos recolectada por un espacio no menor de 5 años. Los investigadores deben de entregar la base de datos a los editores de la revista a donde usted lleve su publicación a fin de corroborar los datos y los resultados de ser necesarios. Los investigadores deben de permitir el acceso a la base de datos a otros investigadores calificados a fin de corroborar los resultados y análisis y conclusiones. El costo del envío debe correr por cuenta del solicitante. Esto del costo del envío era lo que aplicaba en el pasado cuando uno mandaba la información a través de correo regular. Pero hoy en día lo que se hacen es que esas bases de datos se ponen en algún servidor y se proporciona un hipervínculo de descarga de tal manera que la persona, donde quiera que se encuentre, descargue la base de datos a través de la web. Obviamente, previo a darle acceso a la base de datos, se debe establecer de forma escrita las condiciones bajo las cuales se brinda acceso a la información solicitada. Se debe proporcionar una URL en el caso de que la base de datos sea almacenada en un repositorio o un sitio en la web, o un correo electrónico si la solicitud deberá ser enviada a un individuo en particular. Miren, en esta parte de que se debe establecer por escrito las condiciones bajo las cuales se brinda acceso a la información solicitada, esto es bien delicado. Porque cuando usted hace una publicación y usted reporta resultados, no se sorprenda que haya otros investigadores que quieran corroborar los resultados que usted obtuvo. Ellos quieren correr sus propios análisis para ver si usted está diciendo la verdad. Entonces no resulta extraño de que de repente le pidan a usted la base de datos.
Usted tiene la responsabilidad de proporcionárselo a otras personas. De lo contrario, se arriesga a que lo critiquen. Y hasta pueden formular la crítica por escrito. Solo que cuando usted les da permiso a ellos, primero ellos tienen que firmar un documento que establece claramente las condiciones a través del cual se le permite a la persona tener acceso a la base de datos. ¿Por qué se hace esto? Porque muchas veces se dan situaciones donde la persona o el equipo de investigación que llevó a cabo el estudio analizó la base de datos utilizando cierto enfoque estadístico, pero olvidaron hacer otros análisis estadísticos que a la persona que le interesa revisar la base de datos ya detectó que se le podría hacer otro análisis a esa base de datos que los investigadores originales que crearon la base de datos no llevaron a cabo. Entonces esta persona va ya con la idea de que va a solicitar la base de datos para analizarlas bajo un análisis estadístico completamente ajeno o diferente al que los investigadores originales utilizaron. De tal manera que él o ella bien pudiera sacar una publicación a partir de una base de datos que a él o a ella no le costó nada. Es decir, otros fueron los que tuvieron que invertir plata, tiempo, esfuerzo y dinero, y esta otra persona, un completo desconocido, pide acceso a la base de datos, procede a hacer un análisis estadístico utilizando un enfoque completamente diferente y obtiene resultados valiosos que bien pudieran dar lugar a una nueva publicación. Un artículo científico que va a salir a nombre de esa persona, pero que no le costó un solo centavo conducir el estudio. Simplemente obtuvo el acceso a la base de datos. Es casi como lo que se considera como saludar con sombrero ajeno. Dejo que otro sea el que haga el trabajo, después les pido la base de datos, la analizo desde mi punto de vista y luego saco una publicación a partir del trabajo de otros. Si ustedes recordarán, en una sesión anterior, cuando estábamos hablando acerca de las revoluciones científicas, habíamos hablado del caso de Johannes Kepler. Había llegado a trabajar como astrónomo a la corte austrohúngara, pero el astrónomo en jefe de la corte era otro individuo. Y aquel no le quería dar acceso a la base de datos que él había recopilado a lo largo de muchos años, porque sabía que los conocimientos de Kepler en materia matemática, en estadística y trigonometría eran mucho más amplios que los de él. Él había logrado hacer una recolección muy buena de una base de datos, pero no tenía los conocimientos en matemática, trigonometría y geometría lo suficientemente sólidas y fuertes como para poder analizarlas. Por eso es que no le quería entregar la base de datos, porque lo que venía después era que Kepler iba a sacar publicaciones a nombre de él, pero el trabajo quien lo condujo fue él, el otro. Kepler tuvo que esperar hasta que su predecesor muriera para ser nombrado astrónomo de la corte y así tener acceso irrestricto a la base de datos de su predecesor. Y en efecto, lo que aquel temía fue lo que ocurrió. Johannes Kepler tomó la base de datos de su predecesor, la analizó desde un punto de vista estadístico, trigonométrico o matemático y logró sacar las 3 leyes de los movimientos de los cuerpos celestes, mejor conocidos como las leyes de Kepler, que ya las habíamos estudiado. Ese es el peligro que se corre cuando usted entrega la base de datos sin establecer un documento que la otra persona deberá de firmar, donde se establecen las condiciones bajo las cuales se le permite obtener acceso a la base de datos. Y una de las condiciones es, si por alguna casualidad el solicitante descubre una forma de analizar la base de datos que conduzca a nuevos resultados no previamente vistos por el equipo original de investigación, este no podrá ni analizarlas, ni tampoco sacar publicaciones a partir de la misma. Y es precisamente para evitar que otro salga saludando con sombrero ajeno. Ahora vamos a hacer un repaso sobre las unidades de medición. Las unidades de medición que actualmente se están utilizando son las del Sistema Internacional de Unidades, que es una versión modificada del sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal ya está caduco. Lo que se está en vigencia ahorita es el Sistema Internacional de Unidades.
establecido por acuerdo internacional y actualmente es el sistema de medición oficial de la mayoría de las naciones del mundo. El Sistema Internacional de Unidades promueve la uniformidad de cantidades y unidades, minimiza el número de unidades y múltiplos usados en otros sistemas de medición y puede expresar virtualmente cualquier medición en ciencia, medicina, industria y comercio. El Sistema Internacional de Unidades se basa en 7 unidades fundamentales, o unidades bases si así prefiere llamarlas, que se refieren a 7 cantidades básicas de medida. Estas unidades forman la estructura a partir de la cual se componen otras cantidades de medición. Bueno, estas 7 unidades son la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la intensidad lumínica y la cantidad de una sustancia. Y ahí están las unidades que se utilizan. Son las mismas unidades que se utilizan en el sistema métrico decimal. Recuerden que las unidades del sistema métrico decimal no se escriben con letra mayúscula. Pero si vamos aquí a lo que es temperatura, vamos a ver que la unidad básica es el Kelvin y se escribe con mayúscula. Sin embargo, nosotros somos muy dados a utilizar grados Celsius, que otros denominan grados centígrados, pero existen diferentes unidades de medición. Están los Kelvin, están los Fahrenheit y están los Celsius. ¿Por qué los Kelvin, los Fahrenheit y los Celsius se escriben con letra mayúscula? Supongo que es por el nombre de la persona. Y lo mismo ocurre con Celsius y Fahrenheit. Son los apellidos de aquellos que hicieron los descubrimientos. En el caso del Sistema Internacional de Unidades, el litro es una unidad usada para medir el volumen de los líquidos y gases, mientras que el metro cúbico es la unidad de volumen para los sólidos. Y aquí pues tenemos un cuadro. Obviamente no todo de lo que aparece aquí en términos de unidades les van a resultar útiles, porque habrán algunas unidades que son de uso muy común dentro de su disciplina, mientras que otras no. Aunque el Kelvin es la unidad del Sistema Internacional de Unidades para efectos de la temperatura termodinámica, no obstante, grados Celsius se usa más comúnmente para la medición de la temperatura. Los nombres de las unidades del Sistema Internacional de Unidades se escriben en minúscula, pero con excepción de Celsius, pero no solamente Celsius, Kelvin y Fahrenheit también. Se usa la letra L en mayúscula como una abreviatura de litro para evitar confundirla con la letra I minúscula y el número 1. Con la excepción del signo de porcentaje, el signo de grados para efecto de ángulos y soluciones normales y molares debe aparecer un espacio completo entre el número arábigo que indica la cantidad y la unidad de medida. Cuando se trata con el signo de porcentaje, no debe de haber un espacio de separación. Y cuando se trata de ángulos trigonométricos, no se reconoce una separación entre el número y el símbolo del ángulo. Por ejemplo, miren aquí, estas son cantidades en química. Miren, 140 espacio nanomoles por litro. Aquí hay un rango que es de 135 a 150 nanomoles por litro. Cloruro de sodio, que no es otra cosa más que la sal, a 3 molar y 120 milímetros de mercurio en el caso de la medición de temperatura. Los valores numéricos menores que 1 requieren la colocación de un 0 antes del punto decimal. Estas son normativas del Sistema Internacional de Unidades. Esto de .123 solo se acepta en la estadística. Pero si lo que estamos haciendo es otro tipo de cálculo numérico ajeno a la estadística, tenemos que anteponer el 0. Sin embargo, ciertos valores estadísticos como los niveles de significancia, representados por la letra alfa, los valores de P, para ser más específico, la P significa probabilidad, deben informarse sin el uso de 0 antes del punto decimal. Es el caso que estamos viendo acá. Esto es una notación estadística. Cualquier otro tipo de notación que lleve fracciones deberá llevar el 0 antes del punto decimal. Por ejemplo, el tamaño de la muestra se basó en la detección de una diferencia del 10% en la medida del resultado primario, usando un nivel de 0.5 bilateral. Véase que no lleva un 0 antes del punto decimal. La significación estadística se definió como
probabilidad menor de 0.001, terminado en punto. Esto sí es válido, porque esto es pura estadística. Pero si fueran otro tipo de notaciones numéricas o cálculos numéricos, no es el caso, no se permite. En algunos países latinoamericanos se usa la coma para indicar fracciones decimales, mientras que el punto se usa para separar los millares. Por ejemplo, vemos acá 2234,56. Nosotros no usamos esa notación. Nosotros colocamos la coma acá para separar los millares de las centenas y el punto para separar los enteros de los decimales. Es conveniente señalar que en el lenguaje R, que es el lenguaje que ustedes van a aprender conmigo para efectos de análisis estadístico, los resultados se presentan con unidades y decimales en la siguiente forma. La coma indica los millares y el punto decimal indica los decimales. Por ejemplo, este número que acabamos de ver se escribiría de esta manera: 2000,234.56. Y se lee de esa forma: 2234,56 céntimos. Según el Sistema Internacional de Unidades, el punto decimal es el único signo de puntuación permitido en los números y se usa para separar las partes enteras y decimales del número. En el Sistema Internacional de Unidades no usa comas en los números de la forma en que ésta se usa en algunos países como reemplazo del punto decimal. Las comas no se usan en números grandes. Estamos hablando de las normativas del Sistema Internacional de Medidas. En números de 4 dígitos, los dígitos se configuran de forma cerrada. Para números de 10, 1000 o más, se usa un espacio delgado para separar cada 3 dígitos, comenzando con el número entero más a la derecha, o en números decimales desde la izquierda del punto decimal. Para números con 5 o más dígitos a la derecha del punto decimal, se usa un espacio delgado entre cada 3 dígitos comenzando desde la derecha del punto decimal. A veces cuando uno mira los ejemplos, pues resulta más claro. Esta es la forma convencional de escribir 1234. Siempre la gente acostumbra a colocarle una coma para separar los millares de las centenas. En el Sistema Internacional de Medidas es así que se escribe. La coma no tiene cabida. En este caso estaríamos hablando tradicionalmente de 123.456. Resulta que en el Sistema Internacional de Medidas la coma es eliminada y sustituida por un pequeño espacio de separación entre 123.000 y 456. Ya no se usa la coma. Esto de la coma era parte de lo que se conocía como el sistema métrico decimal. Otra cifra que puedo utilizar es de 12.345.678.901. En el Sistema Internacional de Medidas es 12.000, espacio muerto, 345.678, espacio muerto, 901. Véase que después del punto decimal, los decimales se van agrupando en grupos de 3 y cada grupo de 3 va separado por un espacio muerto. En esta cifra, donde lo que cambia con respecto al primer ejemplo son los decimales, se escribe de esta forma. Miren, en esta parte no cambia. Punto 567, espacio 89. Antes era así. Ahora es así. Tenemos esta otra cifra, 1.234.567.8901. Bueno, 1.000.000, espacio muerto, 234.000, espacio muerto, 567.8901. Véase que el 1 no se separa porque está solitario, no tiene compañero. Entonces viene a formar un bloque de 4. Para efectos de conversión, pues aquí tenemos una tabla. Muchos utilizan programas. Aquí básicamente lo que necesitamos es un factor de conversión. Si lo que queremos es pasar pulgadas a centímetros, multiplicamos las pulgadas por 2.54 y el resultado van a ser centímetros. Si lo que queremos es convertir pies a centímetros, lo multiplicamos por 30. Esto se puede llevar a cabo con una calculadora, la misma calculadora de la computadora,
O podemos ir a páginas como esta de la Asociación Americana de Medicina, que tiene un espacio donde uno puede llevar a cabo conversiones. Acá tenemos la conversión de pulgadas a centímetros y usted puede poner aquí las cantidades. Digamos que 15 pulgadas y yo le digo que me las convierta a centímetros y ahí está. Si son 30 pies lo que quiero convertir, pues me los convierte a centímetros. Si los quiero convertir esos mismos 30 pies a metros, pues de forma directa. Es bien interesante esta página de web porque nos permite hacer una gran gama de conversiones de diferentes unidades. Sin embargo, hay una serie de calculadoras modernas que le pueden permitir hacer este tipo de conversión más rápido. Esto yo lo utilizaría en el caso de que yo no tuviera acceso a una calculadora científica. Pero aún la calculadora que viene con Microsoft Word, pues usted la puede tornar en modo científico. Pues usted escoge aquí si la quiere en estándar, que es la más sencilla, o la puede transformar a una calculadora científica para llevar a cabo ese tipo de conversiones, siempre y cuando uno sepa cómo hacerlas. El hipervínculo de descarga de esta página de web que acabamos de ver se encuentra ubicado aquí en la publicación, la cual va a estar disponible en el espacio virtual de la clase en formato PDF. Aquí lo que tenemos son las monedas internacionales. No digo que estén aquí todos los países del mundo, pero sí una buena cantidad. Lo que yo quiero llamar la atención de ustedes de una de las cosas más curiosas es el símbolo de dólar. Miren que Argentina reconoce que ellos tienen peso argentino, pero el símbolo del peso argentino es la S del dólar con la barrita. No es el único país que utiliza el símbolo de dólar. Australia también lo hace y ellos tienen el dólar australiano. Véase que en las Bahamas tienen el dólar de las Bahamas y miren, es una B precediendo el símbolo de dólar. En los Estados Unidos tienen el dólar americano y utilizan este símbolo, según las unidades del Sistema Internacional de Medidas. Pero este símbolo por sí solo a veces puede resultar bastante confuso porque no es el único país que utiliza el símbolo de dólar. Miren Cuba, tiene el peso cubano, miren cómo lo representa. Bueno, a México le ponen MEX, el dólar mexicano. La costumbre tradicional al escribir la notación en documentos científicos es que se agrega US en mayúscula y después el símbolo de dólar para dar a entender que se trata de dólares americanos. Si usted agrega solamente el símbolo de dólar, puede dar lugar a malas interpretaciones porque es ambiguo. Hay muchos países que utilizan el mismo símbolo. Diferente al caso de los países europeos que trabajan con el euro, que todos utilizan el mismo símbolo. Ahí pues tenemos la ventaja que es la misma moneda circulando en todos los países. En cuanto a las reglas del redondeo, se van a repasar estas reglas, pero la verdad es que ustedes van a estar trabajando con programas y en esos programas nos hacen los redondeos. Si el dígito a la derecha del último decimal significativo es menor de 5, entonces el último decimal significativo no se cambia. Si el dígito a la derecha del último decimal significativo es mayor que 5, entonces el último decimal significativo se redondea al siguiente dígito más alto. Por ejemplo, aquí tenemos 47.746 años. Si yo quisiera redondear esto a un dígito significativo después del punto decimal, vendría a ser 47.7 porque el siguiente dígito es inferior a 5. Entonces no se puede redondear al dígito inmediato superior. En cambio, si después del 47 tenemos la notación 763 y solo quiero conservar un dígito significativo después del punto decimal, tendría que llevarlo a 8. Si el dígito inmediatamente a la derecha del último dígito significativo es igual a 5 y sin más dígitos o todos son ceros después del mismo, entonces el último dígito significativo se redondea hacia arriba, es decir, al dígito inmediato superior si es impar, y no cambia si es par. Por ejemplo, tenemos otra vez el mismo caso, 47.75 seguido por dos ceros. Solo quiero conservar un dígito significativo después del punto decimal y resulta ser que ese dígito significativo originalmente es impar, es 7. Como lo que le sigue es un 5, entonces se debe redondear hacia arriba
pasándolo a 8. Pero si hubiese sido par, véase que lo bajé a 6, entonces se escribe 6, independientemente que venga un 5 después. Si el dígito a la derecha del último dígito significativo es 5, seguido de cualquier número que no sea 0, el último dígito significativo se redondea hacia arriba. Aquí tenemos la notación de 47.6501. Al redondearlo a un dígito después del punto decimal, aunque este es par, mire que va seguido de cifras que no son ceros, sino que es 0,1. Aunque es un 5, se tiene que elevar a 7. Ahora vamos a discutir una serie de terminologías que son propias del campo de la estadística y que nos van a servir para comprender los diferentes modelos estadísticos que van a ser discutidos en clase posteriormente. ¿Qué es un control? Es un tratamiento que se usa como punto de referencia o comparación a fin de demostrar la efectividad, si hubiera alguna, de todos los demás tratamientos incluidos en el estudio. Por lo general, el control es un procedimiento, un equipo, un medicamento, un genotipo estándar usado de manera estándar, por lo que se usa como punto de referencia. En el campo de la química farmacéutica, el control puede ser un tratamiento tipo placebo, el cual en sí no contiene fármaco alguno. En un ensayo de insecticidas, el control pueden ser todas aquellas parcelas a las que no se les aplicó insecticida. En un ensayo de herbicidas, el control pueden ser todas aquellas parcelas a las que no se les aplicó herbicidas. Datos categóricos son valores no numéricos, es decir, el sexo, la raza, etc. En cambio, los datos continuos contienen todos los valores numéricos reales posibles que pueden existir entre dos límites. Algunos ejemplos incluyen la presión sanguínea, la altura de las personas, el peso. Esto difiere de los datos categóricos, que tienen valores no numéricos, tienen nombres o son nominales. Los datos continuos son datos numéricos que también tienen decimales. Esto es algo que tengo que aclarar porque en materia de datos numéricos, los datos continuos no son los únicos que existen. Entonces, los datos continuos son todos aquellos números que contienen decimales. Por lo general, los datos continuos tienen un verdadero cero y por lo tanto los números pueden dividirse entre sí de manera significativa. Como habíamos mencionado, el peso de los individuos, la presión arterial, el nivel de colesterol, etcétera, etcétera. Los datos continuos incluyen más información que los datos categóricos. ¿Por qué? Porque los datos categóricos son texto, son nombres. ¿Qué es una distribución? Es el patrón de todos los posibles valores para una variable. Las distribuciones pueden ser normales o no normales. Con las que nosotros vamos a estar trabajando son las distribuciones normales. Pero entre las no normales tenemos la uniforme, la binomial, la distribución Poisson, la distribución gamma, la distribución exponencial, la distribución de t-student, la distribución de chi-square o chi cuadrado. ¿Qué es un experimento? Es el proceso a través del cual se colectan datos durante un estudio. ¿Qué es un efecto? Es un cambio en la respuesta como consecuencia en el cambio del nivel de un factor. Residuos. Los residuos describen la variación en las respuestas registradas entre las unidades experimentales a las cuales se les asignó los mismos tratamientos bajo las mismas condiciones experimentales cuando se trabaja con muestras poblacionales. Son las variaciones pues que se registran en las respuestas producidas o recolectadas de diferentes unidades experimentales a las cuales se les asignó los mismos tratamientos y bajo las mismas condiciones experimentales. Los residuos se derivan del análisis de muestras poblacionales y sirven para estimar los errores experimentales. Los residuos se colectan de las muestras poblacionales y sirven para hacer estimaciones o llegar a conclusiones respecto a los errores experimentales.
Los errores experimentales resultan ser un parámetro poblacional. Entonces los residuos no pueden ser un parámetro, pero se pueden utilizar para llegar a conclusiones respecto a los errores experimentales. Los residuos nunca son igual a cero debido a las diferencias de las unidades experimentales antes de recibir los tratamientos, las variaciones registradas al realizar y registrar las mediciones, la respuesta de los tratamientos a otros factores ajenos a las variables independientes. Errores experimentales se refieren a las variaciones en las respuestas registradas entre unidades experimentales, a las cuales se les asignó los mismos tratamientos bajo las mismas condiciones experimentales cuando se trabaja con poblaciones. Y yo pregunto, ¿cuándo es que trabajamos con poblaciones? Pues nunca, no se trabaja nunca con poblaciones. En estadística es rara la ocasión que se trabaja con una población porque una población es demasiado grande. Imagínense ustedes que tratáramos de conducir un estudio de la altura de los hombres de 30 años de edad de Honduras. ¿Se imaginan ustedes ir a tomar la medida de altura de todos los varones de Honduras? Nadie trabaja con poblaciones, es demasiado grande. Entonces los errores experimentales son el equivalente a los residuos, es un parámetro poblacional, un valor teórico que realmente nadie conoce, pero que podemos en alguna manera estimar a partir de los residuos que se calculan de muestras poblacionales. ¿Qué es un factor? Pues un factor es una variable independiente que puede ser una fuente de variación en un estudio cualquiera. Los factores resulta que tienen niveles. ¿Qué es un nivel de factor? Es un valor particular asignado al factor. Es una cantidad particular de un factor que es usado en el experimento. ¿Qué es una repetición? Ocurre cuando se asigna el mismo tratamiento a otra unidad experimental. ¿Qué es un tratamiento? Es la combinación de los diferentes niveles de los factores usados en el experimento. Es decir, que un experimento puede tener varios factores y cada uno de esos factores tiene diferentes niveles. La interacción de los niveles de los diferentes factores producen los tratamientos. Es la variable que se mide en el experimento. ¿Qué es una unidad experimental? Es la unidad física, la unidad tridimensional que usted puede tocar, oler, ver o gustar, si es que tiene sabor, que recibe el tratamiento. Variable discreta. Es un número finito de valores, entre dos valores cualquiera. Una variable discreta siempre es numérica, pero carece de fracciones decimales. Por ejemplo, el número de quejas de los clientes o el número de fallas o defectos. Esto de números que carecen de decimales tienen otro nombre, números enteros. Entonces, una variable discreta son números enteros. Es otra manera de referirse a los números enteros. En cambio, una variable continua son valores que tienen enteros y decimales. Una variable continua es un número infinito de valores entre dos valores. Una variable continua puede ser numérica o de fecha y hora. Por ejemplo, la longitud de una parte o la fecha y hora en que se recibe un pago. Una variable dependiente es la respuesta que mide el resultado de interés en un estudio cualquiera. La variable independiente es la variable que ayuda a explicar el fenómeno representado por la variable dependiente. Y ahora pues vamos a entender un poco más esa terminología viendo ejemplos. En este primer ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4 diferentes expresiones. Cada una de ellas corresponde a algo a la izquierda. Yo pregunto, droga para la hipertensión, ¿qué es? ¿Es un factor? ¿Son los niveles del factor? ¿Respuesta o la unidad experimental? La droga para la hipertensión es un medicamento que se utiliza para las personas que padecen de alta presión. Entonces, ¿qué es? En este caso, la droga para la hipertensión es el factor. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes son los niveles del factor? Vamos en ese orden, de arriba para abajo.
Miren, los niveles del factor son 3, 5 y 7 miligramos. ¿Por qué son estos los niveles del factor? Porque la droga se está administrando a los sujetos de prueba a razón de 3, 5 y 7 miligramos. Esos son los niveles del factor. ¿Quién es la respuesta? La lectura de la presión. Perfecto. Y la unidad experimental es la unidad física que recibe el tratamiento. ¿Quién es? La persona. Veamos otro ejemplo. Se deben evaluar 4 tipos de revestimientos protectores para sartenes. 5 sartenes se asignan aleatoriamente a cada uno de los 4 revestimientos. La resistencia a la abrasión del recubrimiento se mide en 3 ubicaciones en cada uno de los 20 sartenes. Identifique los siguientes elementos del estudio: el factor, los niveles del factor, repeticiones y unidades experimentales. Bien, el revestimiento de los sartenes, ¿qué es? El factor. Excelente. Y como solo es un factor el que tenemos, se llama factor alfa. Si tuviéramos un segundo factor, vendría a ser el factor beta. Los 4 revestimientos, ¿quiénes son? Los niveles. Muy bien, estos son los niveles del factor y resultan ser mis tratamientos. Ahora, préstenle atención a los sartenes de arriba y díganme quién es el control. El control es aquel tratamiento que sirve como referencia para comparar los otros tratamientos. Pues el que no tiene revestimiento, este de aquí. Este no se le puso revestimiento, entonces este me va a servir de parámetro de comparación. Los sartenes, ¿quiénes son? Las unidades experimentales. Véase aquí que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 para los sartenes que tienen recubrimiento teflón. Y hay 5 para el otro, 5 para el otro, 5 para el otro. ¿Quiénes son estos tipos? Las repeticiones. ¿Las repeticiones de quiénes? De las unidades sería. De los tratamientos o niveles del factor. Porque los tratamientos son los niveles del factor. Solo hay un factor y estos son los que se van a comparar. Entonces cada tratamiento tiene 5 repeticiones. Un investigador estudia las condiciones bajo las cuales el camarón alcanza su peso máximo. O sea que son camarones de engorde. Para su estudio se seleccionaron 3 temperaturas de agua que resultaron ser 25, 30 y 35 grados Celsius. Y 4 niveles de salinidad de agua que resultaron ser 10, 20, 30 y 40% de salinidad. Si estamos hablando de términos de salinidad, ¿estamos hablando de camarón de río o camarón de mar? Los camarones se criaron en contenedores, pilas de concretos, con temperatura de agua y niveles de salinidad especificados. El aumento del peso del camarón en cada contenedor se registró después de un periodo de 6 semanas. Obviamente, cuando pusieron los camarones en las pilas de engorde, todos los camarones tenían que tener la misma edad. No se pueden meter camarones más viejos a competir con camarones jóvenes. Todos tienen que tener la misma edad. El experimento se realizó de la siguiente manera. Hay 12 contenedores que estaban disponibles para el estudio. ¿Por qué 12? Porque tenemos 12 tratamientos. Cada contenedor va a tener un tratamiento. ¿Y cómo sé yo que hay 12 tratamientos? Los tratamientos se obtienen al multiplicar los niveles de cada factor. Aquí tengo 3 niveles de temperatura con 4 niveles de salinidad. 3 por 4, 12. Entonces son 12 tratamientos, necesito 12 contenedores. Se seleccionó una especie y tamaño específico de camarón para su estudio. La densidad del camarón en el contenedor, o debería decir en cada contenedor, se fijó en una cantidad determinada. ¿A qué se refiere con la densidad? El número de camarones que fueron colocados en cada pila de engorde. Una de las 3 temperaturas de agua y uno de los 4 niveles de salinidad fueron asignados al azar a cada uno de los 12 contenedores. Después de 6 semanas en los tanques, los camarones fueron cosechados y pesados. Identifique la variable respuesta, los factores, los niveles del factor, las unidades experimentales y los tratamientos en este ejemplo. Temperatura del agua, ¿qué es?
El primer factor. Y se llama factor Alfa. 25, 30 y 35 grados Celsius. ¿Qué son? Niveles. Nivel de salinidad del agua, ¿qué es? Factor beta. 10, 20, 30 y 40%, ¿qué es? Niveles de factor beta, entonces. Peso promedio del camarón después de 6 semanas. Es la respuesta. Pilas de concreto para el crecimiento del camarón. Unidades experimentales. Exactamente. Las unidades experimentales son las que reciben los tratamientos. La interacción de 25 grados Celsius con un 10% de salinidad. La interacción de 25 grados Celsius con un 20% de salinidad y así sucesivamente. ¿Quiénes son estos sujetos? Esos sí son los tratamientos que se le aplicaron. Exactamente. Y son los que se están sometiendo a estudio. ¿Para qué? Para encontrar la temperatura y el grado de salinidad que nos proporcione el mayor peso promedio de camarón. Cuando la varianza del error experimental es grande, entonces nuestras conclusiones se ven comprometidas. Mírese que la varianza se representa con sigma al cuadrado y la E es error experimental. Cualquier técnica que apliquemos que nos ayude a reducir el efecto del error experimental aumentará la precisión de nuestras conclusiones. Y en efecto, uno de los objetivos que se persiguen con los análisis estadísticos es reducir el impacto o la dimensión del error experimental. Por lo general, las fuentes de errores experimentales son las siguientes. Los procedimientos bajo los cuales el estudio fue conducido. Hay veces que está mal diseñado el estudio y eso dispara el error experimental. El tipo de unidad experimental escogida. Miren, en el caso de las pilas de engorde, las pilas de engorde todas tienen que tener las mismas dimensiones, el mismo alto, el mismo ancho, la misma longitud. Todas tienen que ser uniformes. El procedimiento bajo el cual las mediciones son tomadas y registradas. Bueno, ¿cuáles son las mediciones? El peso promedio de los camarones al final de 6 semanas. Si no se utilizó la báscula correcta, eso puede disparar o aumentar el error experimental. El diseño experimental que se utiliza para llevar a cabo el análisis de la base de datos. El uso de covariantes. La técnica del bloqueo seleccionada. Las unidades experimentales pueden ser distribuidas en bloques ligados a el sexo, el peso, la edad o nivel de educación de los individuos de prueba, en el caso de seres humanos, el grado de relación consanguínea, la distribución espacial, los operarios que conducen los experimentos. Siempre existe un error asociado al operario. Esto suele suceder en las universidades. Hay profesores guías que tienen estudiantes de posgrado y en la mayoría de las universidades, para poderse graduar con un posgrado, uno tiene que conducir un estudio. Entonces, los profesores guía, quienes son los que consiguen el presupuesto y pagan por el estudio, dividen a sus estudiantes conforme a la disponibilidad de tiempo. Hay estudiantes que matriculan sus clases para llevarlas en horas de la tarde. Hay otros, por el contrario, que matriculan sus clases para llevarlos en la mañana. Entonces, un estudio está siendo conducido en ese laboratorio y viene el profesor guía y dice: fulano, usted lleva todas sus clases en la tarde, a usted le toca tomar datos en la mañana. Fulana, usted lleva todas sus clases en la mañana. Usted tiene que estar aquí en el laboratorio para reemplazar a fulano y tomar los datos en horas de la tarde. El hecho de cambiar operarios que están tomando los datos aumenta el error experimental. Es decir, que es preferible tener a una misma persona siempre tomando el mismo dato. En el ejemplo de los camarones, las posibles fuentes de error experimental incluyen la diferencia en el peso de los camarones antes de colocarlos en el contenedor. Por eso les decía yo que cuando se van a poner a competir, lo que se está midiendo aquí pues son los grados de salinidad interactuando con diferentes temperaturas. Para que los resultados sean los más confiables posibles, todos los camaroncitos tienen que tener la misma edad y se da por sentado que si tienen la misma edad, deberían tener también el mismo peso. La precisión con que se mantienen los niveles de temperatura y la salinidad durante el periodo de estudio de 6 semanas. La precisión con que pesan los camarones al final del estudio. El tipo de báscula con la que usted va a pesar los camarones
es crucial. Usted agarra una báscula de las que utilizan en las pulperías para medir el peso de los camarones, se está engañando usted solo. Tiene que ser una báscula analítica. La variación en cualquier otra condición que pudiera afectar el crecimiento del camarón. Por ejemplo, la persona que alimentaba a los camarones no le daba la misma cantidad de concentrado a los camarones de las diferentes pilas de engorde. Unas pilas de engorde recibían cierta cantidad, mientras que otras pilas de engorde recibían otra cantidad. Obviamente, bajo tales condiciones, van a haber variaciones en el peso de los animales, pero no debido a los dos factores que están siendo evaluados, sino que debido al descuido del operario, que en vez de agregar o alimentar a los camarones con las mismas cantidades de concentrado, daba a unas pilas de engorde una mayor cantidad que a otros. La cantidad de alimento suministrado al camarón. Es decir, que si a cada camarón se le dio exactamente la misma cantidad de alimento durante las 6 semanas. Ahora vamos a hablar de otro tema que ustedes ya debieron haber estudiado en clases anteriores, que se llama pues la medida de tendencia central. La primera que vamos a estudiar es la moda. La moda se define como la medida que ocurre con mayor frecuencia en una base de datos cualquiera. Puede haber más de una moda para un conjunto de datos. Una distribución bimodal ocurre cuando hay dos modas en una misma base de datos, las cuales se presentan en el histograma en la forma de dos picos con una depresión en medio que las separa. Vamos a echarle un vistazo a una distribución bimodal y aquí la tenemos. Esta es una distribución normal. Solo tiene una moda, que es el dato que más se repite y que generalmente se encuentra ubicada en el pico de la distribución. Pero cuando existen dos modas en una misma base de datos y las graficamos a través de un histograma, nos aparece esto: dos picos con una depresión que la separa en medio. Esta es una distribución bimodal, pero nosotros vamos a trabajar con distribuciones normales. La mediana de un conjunto de mediciones se define como el valor medio, valor central, cuando las mediciones se organizan de menor a mayor. Cuando hay un número impar de mediciones, la mediana es el valor medio. Para calcular o encontrar la mediana, se agarran todos los valores de una base de datos y se organizan de menor al mayor. Si resulta ser que el número de datos que están almacenados en esa base de datos es impar, el número que se encuentra en el centro y que divide la base de datos en dos, estando a su izquierda el 50% de las observaciones y a su derecha el otro 50%, se conoce como la mediana. Ahora, por el contrario, si la cantidad de datos que está almacenada en la base de datos resulta ser par, entonces la mediana viene a ser el promedio de los valores medios. O sea, que se agarran todos los valores, se ponen desde el menor hasta el mayor. Como es par, no hay un valor medio que la separe. Entonces, esos dos valores que quedaron en medio se suman, se dividen entre dos y la media de esos dos constituye la mediana. El 50% de las mediciones se encuentran por encima de la mediana y el otro 50% se encuentran por debajo de la misma. Solo hay una mediana para una base de datos. La mediana no está influenciada por las observaciones extremas o valores atípicos, por lo que es una mejor medida de tendencia central cuando la distribución no es normal. Ya vamos a ver a qué nos referimos con eso de valores extremos o valores atípicos. Pero lo importante por el momento es saber que la mediana no se ve afectada por la presencia de valores extremos. Es aplicable solo a datos cuantitativos. Obviamente, no le vamos a encontrar una mediana a valores textuales. La media aritmética o simplemente la media de un conjunto de mediciones se define como la suma de todas esas mediciones
y luego el resultado se divide por el número total de mediciones. La media de una población de datos es un parámetro poblacional y se representa con la letra mu cuando se trata de la media de una población. La media de una muestra poblacional se representa ya sea con X barra o Y barra, pero la media de una población se representa con mu. Solo hay una media para una base de datos. Su valor está influenciado por medidas extremas o los valores atípicos. Es aplicable solo a los datos cuantitativos. Cuando los datos no están normalmente distribuidos, no se debe utilizar la media como una medida de tendencia central, porque es distorsionada. Cuando los datos no están normalmente distribuidos, es preferible utilizar la mediana, ya que divide la base de datos en dos, de tal manera que el 50% de los datos se encuentra ubicado a la derecha de la mediana y el otro 50% se encuentra ubicado a la izquierda de la misma. Para calcular la media de una base de datos, pues se usa esta ecuación. Ahora veamos qué ocurre con las distribuciones normales y las distribuciones sesgadas. Siempre estamos en el tema de las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, como dijimos, son la moda, la mediana y la media. Resulta que en las distribuciones normales, que también son conocidas con el nombre de distribuciones tipo campana, porque parecen una campana, la media, la moda y la mediana se encuentran en el mismo punto. Por eso es que nosotros en estadística preferimos trabajar con poblaciones que tienen este tipo de distribución. Evitamos, en la medida de lo posible, trabajar con este tipo de distribución y con este tipo de distribución. ¿Por qué? Porque son poblaciones sesgadas. La de la izquierda se le conoce como sesgada hacia la derecha o sesgada positivamente. ¿Por qué? Miren ustedes, la distribución está jalada, que también es conocida como sesgada hacia la derecha, es decir, en dirección a los valores positivos. Cuando eso ocurre, la mediana, miren dónde se encuentra, la media es afectada por los valores extremos que se encuentran de este lado de la distribución y que jalan a la distribución en la dirección de los valores extremos. Cuando eso ocurre, la media se ve distorsionada y es jalada en dirección de los valores extremos. En el caso opuesto tenemos las distribuciones sesgadas negativamente o sesgadas hacia la izquierda. ¿Por qué negativamente? Porque están sesgadas en dirección de los valores negativos. Véase también que la media es jalada en dirección de los valores extremos. Por eso es que en estos casos se recomienda utilizar la mediana de la distribución y no así la media, porque la media es distorsionada. Pero la mediana sigue representando el punto medio de la distribución, de tal manera que en las distribuciones sesgadas el 50% de las observaciones se encuentran a la derecha y el otro 50% de las observaciones se encuentran distribuidas hacia la izquierda. Lo mismo pasa acá, con la diferencia, como mencioné, de las distribuciones normales, donde la media, la moda y la mediana se encuentran ubicadas en el mismo punto. Por esa razón es que una distribución normal se convierte en un requisito fundamental en los análisis estadísticos. Una distribución con la cola extendida hacia la derecha es una distribución positivamente sesgada. ¿Por qué? Porque está sesgada en dirección a los valores positivos. Pero una distribución con una cola extendida hacia la izquierda es una distribución sesgada negativamente porque está sesgada en dirección a los valores negativos. Ahora veamos a qué nos referimos con esos valores extremos o los valores atípicos. Estos se definen como observaciones diferentes al resto de la población de datos que pueden ocurrir como resultado del error humano, observaciones derivadas de otras poblaciones de datos que de alguna manera se filtraron en la base de datos o errores derivados por el mal funcionamiento de los equipos de laboratorio.
Cuando usted no calibra bien los equipos de laboratorio, se pueden acumular en la base de datos valores extremos, también conocidos como valores atípicos. Los valores atípicos son observaciones que no se ajustan al modelo estadístico empleado y suelen producir errores experimentales, es decir, residuos con fuertes valores positivos o negativos. La media es una medida útil de valor central de un conjunto de medidas, pero está sujeta a distorsión debido a la presencia de uno o más valores atípicos. En estas situaciones, los valores extremos, también llamados valores atípicos, tiran de la media en la dirección de los valores atípicos para encontrar el punto de equilibrio, lo que distorsiona la media como una medida de valor central. En esos casos, es mejor usar la mediana como medida de tendencia central. Si los valores atípicos son excluidos del análisis, se deberá presentar una buena justificación para su exclusión en el texto de la publicación. Hay que tener cuidado, porque hay muchos investigadores que lo que hacen es simplemente limpiar la base de datos, eliminando todos los valores atípicos, para que se cumpla el requisito de la distribución normal. Pero si usted hace eso, usted tiene que presentar una buena justificación. De nuevo, aquí lo que tenemos es una gráfica, una representación, un histograma de una base de datos que presenta una distribución normal, porque presenta una distribución tipo campana. Acá tenemos una distribución sesgada hacia la derecha, es decir, sesgada positivamente por la presencia de valores extremos. ¿Dónde están los valores extremos? En algún lugar aquí. En el otro caso tenemos el caso contrario, una distribución sesgada hacia la izquierda, una distribución sesgada negativamente y los valores extremos se encuentran en algún lugar aquí. Hay otras gráficas que se pueden emplear como los diagramas de cajas que nos permiten identificar exactamente quiénes son los valores extremos. Y en este caso, los valores extremos son representados como circulitos que están fuera de la población de datos del tratamiento que está siendo representado. Este tratamiento que se llama CI0972 BMR presenta un valor extremo. Por el otro lado, tenemos este otro tratamiento que se llama CI0938 BMR que también presenta un valor extremo. Otro gráfico que podemos utilizar para la identificación de valores extremos son los gráficos de dispersión de los errores experimentales. Y miren que hasta la línea de datos nos proporciona. Esta es la línea de datos 335, la 325 y la 340. Estos son mis valores extremos. Está también este gráfico de dispersión que me identifica también los valores extremos en la nube de datos. Hay varias gráficas que podemos utilizar para identificar esos valores extremos. ¿Cómo manejar a los valores extremos? Primero, recuerde que cuando dos o más valores extremos, que en inglés se les conoce como outliers, se encuentran muy próximos, uno puede esconder al otro al superponerse sobre el otro. Estamos hablando de una representación gráfica. Si usted hace una gráfica y hay dos valores extremos que están tan cerquita el uno del otro, uno quedaría montado encima del otro y nosotros podríamos no darnos cuenta. Solo estaríamos viendo uno, pero realmente hay dos. Un valor extremo puede ser considerado como un outlier bajo un modelo estadístico, mientras que bajo un diferente modelo estadístico podría no ser considerado como tal. Un valor extremo podría no ser considerado como un serio problema cuando la base de datos es grande. Cuando trabajamos con bases de datos grandes, debemos preocuparnos por grupos de valores extremos, pero por un valor extremo no. Hay ocasiones que se han realizado descubrimientos importantes a través de los valores extremos. Cuando usted corra el análisis de la base de datos, elimine el valor extremo, pero si piensa volver a analizar la base de datos bajo un diferente modelo estadístico, podría necesitar reincorporar dicho dato en la base de datos.
Para evitar cualquier acusación de deshonestidad, siempre reporte la existencia de valores extremos aun cuando no los incluya en el modelo estadístico. Como regla general, se deben eliminar los valores extremos de la base de datos cuando se logre demostrar que el origen de los mismos se debe a una mala calibración del equipo o a errores ocurridos durante el registro de los datos. Ahora vamos a hablar acerca de otras medidas que son las medidas de variabilidad o dispersión. Existen varias maneras de explorar la variabilidad alrededor de la media. Si hablamos de variabilidad, es que son datos que varían, pero varían con respecto a quién. Varían con respecto a la media de la base de datos. Entonces nosotros estudiamos la variabilidad alrededor de la media. Una de esas formas es la de agrupar la información en cuartillos o agrupaciones que contienen un determinado porcentaje de las observaciones de una población de datos. Los cuartillos más conocidos y usados son el cuartillo inferior, que lo estamos viendo aquí, y que contiene el 25% de todas las observaciones de una base de datos cualquiera. Ahí la vemos. La mediana o cuartillo medio. Ya dijimos que la mediana es un valor que nos divide la mitad de todas las observaciones de una base de datos cualquiera, nos la divide a la mitad. De tal manera que el 50% de las observaciones de una base de datos se encuentran a un costado de la mediana, mientras que el otro 50% se encuentra ubicado al otro costado. Bien, la mediana constituye el cuartillo medio. Aquí la vemos y contiene el 50% de todos los datos. El cuartillo superior, que lo estamos viendo aquí, cae en este punto, contiene el 75% de todas las observaciones de la base de datos. Ese es el cuartillo superior. O el tercer cuartillo, le llaman algunos. De tal manera que el cuartillo inferior es el primer cuartillo, la mediana es el segundo cuartillo y el tercer cuartillo es el cuartillo superior. El rango intercuartillo de un conjunto de datos, en una base de datos cualquiera, se define como la diferencia que existe entre el tercer cuartillo y el primer cuartillo. Es decir, que agarramos el valor del primer cuartillo y lo sustraemos del valor del tercer cuartillo. La diferencia entre estos dos constituye el rango intercuartillo. Desafortunadamente, el rango intercuartillo no proporciona mucha información útil sobre la variabilidad de un único conjunto de mediciones, pero puede ser bastante útil cuando se comparan las variabilidades de dos o más conjuntos de datos. El rango. Este es otro parámetro de medida de variabilidad o dispersión. ¿Qué es el rango? El rango de un conjunto de mediciones se define como la diferencia entre las medidas más grandes y las medidas más pequeñas de un conjunto de datos. Otra definición es el valor mínimo y el valor máximo de una base de datos. El rango está influenciado por las observaciones extremas o los valores atípicos y nos proporciona mucha información respecto al patrón de variación de los datos. Y vamos a ver pues algunas representaciones. Aquí tenemos una base de datos que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Para obtener la media se suman los 5 datos y se dividen por el número 5 para obtener 65. De tal manera pues que tenemos el 65 y hay una línea vertical justamente en el 65 representando la media de la base de datos. Cada punto circular nos representa uno de estos valores. Y luego la distancia que hay entre el punto y la media es lo que se conoce como el error experimental, que en una muestra poblacional se le llaman residuos. Es decir, que los residuos o los errores experimentales son las desviaciones que existen entre la media y los valores registrados en la base de datos.
La varianza, por otro lado, es otra medida de variabilidad o dispersión de un conjunto de mediciones. Con la media es la suma de las desviaciones cuadradas divididas por el número de datos totales en la base de datos menos 1. La varianza de una población se representa con la letra sigma elevado al cuadrado. La varianza de una muestra poblacional se representa con una S elevada al cuadrado. La S viene del inglés sample, que significa muestra. Y aquí tenemos la varianza de una muestra poblacional. Estos son todos los datos de una base de datos y cada uno de ellos es restado de la media. El resultado es elevado al cuadrado. Es decir, agarraron este valor, lo restan de 65. El resultado se eleva al cuadrado. Y se hace lo mismo con este menos este elevándolo al cuadrado, 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 y los resultados de cada uno de ellos se suman. Ese resultado se multiplica por 1, entonces queda como numerador y se divide entre el número total de datos menos 1. Y eso nos arroja la varianza de la muestra poblacional. Y aquí está, miren. Agarraron cada dato, lo restaron de su media, el resultado fue elevado al cuadrado y este resultado se sumó a la misma operación por cada dato. Luego se divide entre el número de datos, que son 5, menos 1. Y al final nos arroja que es 8.5. Entre más grande sea la varianza, más grande será la incertidumbre respecto a los parámetros poblacionales estimados para dicha población. Y es cierto, nosotros andamos buscando que la varianza sea lo más pequeña posible. Una varianza muy grande dispara la incertidumbre respecto a los otros parámetros. Permítanme demostrarlo. Aquí tenemos 3 gráficas donde tenemos graficados los datos de 3 diferentes bases de datos. Las 3 son distribuciones normales, pero la primera, la varianza es más pequeña. ¿Por qué digo que la varianza es más pequeña? Porque los datos se encuentran dispersos en torno a la media, pero se encuentran bastante cerca de la misma, de tal manera que se forma una distribución tipo campana un tanto picuda. Mírenla. ¿Por qué? Porque los datos están bastante cerca de la media de la base de datos. Entonces la varianza es pequeña. En el segundo escenario también es una distribución normal, lo cual significa que tanto la media, la mediana y la moda se encuentran en el mismo punto. Pero los datos se encuentran más dispersos tanto a la derecha como a la izquierda de la media, por lo tanto su varianza es mayor. En el tercer caso también estamos tratando con una distribución normal de una población de datos, lo cual significa que la media, la moda y la mediana se encuentran en el mismo punto de la distribución. Pero los datos se encuentran mucho más dispersos tanto a la derecha como a la izquierda de la media. Eso causa que la distribución sea más dispersa o más acostada. En un mundo perfecto obtendríamos esto. Esto es lo que nosotros siempre andamos buscando, una varianza pequeña. Pero no siempre es así. Entre más grande sea el valor de la varianza, más acostada va a ser la distribución, aunque ésta sea normal. Entre más pequeña sea la varianza, más picuda se vuelve. La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Es decir, que ya calculamos la varianza, entonces nos limitamos simplemente a extraerle la raíz cuadrada a la varianza y eso nos arroja la desviación estándar. La desviación estándar de una población se expresa como sigma, pero para una muestra poblacional se representa con una S. Una razón para definir la desviación estándar es que produce una medida de variabilidad que tiene las mismas unidades de medida que los datos originales, mientras que las unidades de la varianza están expresadas al cuadrado. Si un conjunto de datos contiene valores atípicos,
valores que están particularmente lejos de la media, ya sea muy pequeño o muy grande, la media y la desviación estándar pueden estar excesivamente inflados. Por lo tanto, no representan adecuadamente el centro o la dispersión de los datos de esa base de datos. O sea que cuando tenemos distribuciones sesgadas debido a la presencia de valores atípicos, no se recomienda utilizar la media ni la desviación estándar, porque se ven afectadas. Una indicación de que estamos trabajando con una base de datos que carece de normalidad, y si carece de normalidad significa que es sesgada, es cuando la desviación estándar es mayor que la media. Miren, aquí tenemos de nuevo un diagrama de cajas y aquí podemos observar los valores extremos. Y ahí están graficados como circulitos. Y acá tenemos las reglas de interpretación de una distribución normal. Véase que el centro representa la media de la distribución con la letra mu. Cuando tenemos una desviación estándar a la derecha y una desviación estándar hacia la izquierda, véase, aquí lo dice, ¿ve? La media más una desviación estándar, la media menos una desviación estándar. Este rango de valores, desde aquí hasta aquí, nos abarca el 68.3% de todos los datos de la base de datos. Pero cuando son dos desviaciones estándar hacia la derecha de la media y otras dos desviaciones estándar hacia la izquierda de la media, entonces tenemos el 95.4% de todos los datos que componen la base de datos. Por el contrario, si tenemos tres desviaciones estándares hacia la derecha de la media y tres desviaciones estándares hacia la izquierda de la media, eso nos viene a constituir el 99.7% de todas las observaciones presentes en la base de datos. Estas reglas de interpretación son válidas únicamente para las distribuciones normales. No sirven cuando la distribución es sesgada. Hemos llegado al final del tiempo destinado a la clase del día de hoy. Les agradezco por su tiempo y su paciencia. Y si Dios lo permite, nos estaremos viendo una vez más el próximo jueves a la misma hora y por este mismo canal. Que tengan todos un buen día.